Buenas tardes, mi nombre es Javier Santiago Páez Vázquez. La presente exposición es parte de una actividad formativa que pretende dar a conocer cómo el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones y de la normativa vigente, garantiza los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Nosotros en este caso abordaremos el tema de la violencia de género digital. La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 1, enuncia como un principio fundamental que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Por tanto, uno de los bienes más preciados a proteger son las mujeres. Sin embargo, las cifras de violencia en contra de la mujer han aumentado en los últimos años. Vemos cómo han aumentado el número de femicidios, siendo hoy en día también acosadas e intimidadas las mujeres a través de las redes sociales. El artículo 47, en numeral 7 de la Constitución de la República, demanda la protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o la discriminación racial o de género. Muchos de nosotros hemos sido testigos cómo se han difundido libremente videos o audios de mujeres que son de carácter íntimo, situación que es parte de la violencia que se está viviendo hoy en día en contra de la mujer. La actual crisis sanitaria debido a la COVID-19 masificó el uso de la red de Internet y con ello el uso de los dispositivos de comunicación como teléfonos inteligentes, iPad, computadores, como etcétera. Sin embargo, esto también agudizó los problemas, ya que hoy en día vemos niños desde los 12 años con su dispositivo y muchas veces vemos que no tienen el control efectivo de sus padres, ya que los mismos tienen que salir a trabajar y quedan a merced de sus abuelitos o de otros parientes que no tienen el control. Y por eso vemos que también hay un crecimiento de ciberdelitos a través de estos dispositivos. La Constitución de la República, en su artículo 347, dispone en el numeral 6 que se debe erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes y de las estudiantes. Todavía en el Ecuador hemos visto que hay una violencia en lo que corresponde a la discriminación por pertenecer a diferentes razas, etnias o situación económica. Esto debe erradicarse del país porque todos somos ciudadanos de una misma nación, todos somos hermanos y todos debemos trabajar por un solo fin, que es que nuestro país salga adelante, vivir en mejores condiciones todos. La mujer víctima de violencia padece el síndrome de estrés postraumático, que es la impotencia para reaccionar en contra de los abusos y atropellos del agresor. Muchas veces las mujeres han tenido que callar ante las sinnúmero de amenazas que han recibido de su agresor. El artículo 347 también de la Constitución señala
la responsabilidad del Estado, en su numeral 8, la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas y sociales. Es decir, que tiene un papel fundamental el Estado en la formación educativa de los educandos, sean estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para que sepan dar un buen uso de las tecnologías de la información. Tanto la doctrina y jurisprudencia internacional en relación con las consecuencias que la violencia intrafamiliar tiene sobre los niños, ha sostenido que esta genera un progresivo deterioro de su personalidad, estabilidad emocional y sana evolución psicológica, razón por la cual los padres están obligados a resolver sus eventuales diferencias de manera razonable, mediante el diálogo directo y franco, sin transmitir sus problemas a los hijos. El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador se conoce y se garantizará a las personas, en su numeral 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización de su titular o lo que demande la ley. Todavía en el Ecuador no tenemos esa cultura de la protección de datos. Muchas veces los ciudadanos tienen que utilizar sus datos para hacer diferentes transacciones y estas bases de datos van a parar por todo lado. Por eso muchos de nosotros hemos recibido una llamada telefónica de una persona que se identifica con una entidad bancaria, turística o religiosa. O hay ocasiones en que nuestros datos están siendo vendidos para promocionar diferentes situaciones comerciales. Todavía, como indicaba, la cultura de la protección de datos es muy débil en el Ecuador. Y a través de eso también se han cometido muchos atropellos a los ciudadanos. Muchos han falsificado firmas, han falsificado datos, han utilizado para hacer contrataciones ficticias. Y la policía o las entidades que tienen que guardar el orden no han podido dar con esto porque todavía no tenemos tecnología como para poder justamente hacer el seguimiento y dar con las personas que delinquen en estos casos. El Plan Nacional del Buen Vivir 2019-2013, donde al igual que el proyecto del 2007, ya se presenta objetivos específicos en torno a la violencia por razones de género con planteamiento a cumplirse en periodos concretos. Vemos como que esto del Plan Nacional del Buen Vivir no es de los últimos años, sino que viene desde el 2007. En el artículo 178, que se refiere a la violencia a la intimidad, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examina, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, está delinquiendo. Esto es, como vemos, ya se encuentra tipificado en este artículo. Y las personas que cometan o transgredan este artículo pueden ser sometidas a la ley.
Una vez que hemos revisado parte de la normativa que protege y garantiza los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información, podemos concluir lo siguiente. La legislación ecuatoriana contiene normativa suficiente para evitar y erradicar la violencia digital de género en contra de la mujer. Sin embargo, la aplicación de nuestras instituciones todavía es incipiente. En el Ecuador todavía no se ha logrado que las acciones para reparar tanto a las víctimas y a los agresores permita una verdadera erradicación de la violencia de género digital a las mujeres. Pese a muchos esfuerzos realizados por el Estado para instruir a los ciudadanos en la prevención de ciberdelito, no se ha logrado que los jóvenes sobre todo tomen conciencia del riesgo al que están expuestos. La violencia digital de género se ha incrementado en esta época de pandemia por la COVID-19. Todos entramos en una virtualización de las actividades. Sin embargo, el uso exagerado de estos dispositivos o el mal uso ha dado situaciones donde tengamos que lamentar porque casi siempre se utiliza para amedrentar, intimidar a las niñas, niños, adolescentes y sobre todo a las mujeres. Es todo cuanto puedo manifestar respecto a la violencia de género digital. Espero que la presente exposición sea un aporte y de alguna manera permita que todos conozcamos que en la República del Ecuador hay normativa suficiente como para garantizar los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. Muchas gracias. Una buena tarde. Hasta luego.